10 señales tempranos de Alzheimer. Riesgo, cómo se diagnostica y tratamiento. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad es la forma más común de demencia. La demencia es un término general para la pérdida de la memoria u otras habilidades mentales que afectan la vida diaria. Sin saberlo, es posible que tú o uno de tus seres queridos estén desarrollando Alzheimer de aparición temprana. Conocer bien los síntomas iniciales de esta enfermedad puede facilitar la consulta temprana a un médico especialista, que puede tomar medidas para disminuir o detener la progresión del deterioro cognitivo. Por eso, aquí te traemos las 10 señales tempranas de Alzheimer. Riesgo, cómo se diagnostica y tratamiento. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Pérdida de la memoria que afecta la vida diaria. Este es el síntoma más común de la enfermedad de Alzheimer. Tú o un ser querido pueden comenzar a parecer más olvidadizos de lo normal. Puede ocurrir que se olviden de nombres, fechas o eventos importantes, e incluso de información que acaban de recibir. Si preguntas la misma información una y otra vez, es decir, te vuelves repetitivo y dependes mucho de ayuda para la memoria, como notas adhesivas o recordatorios en tu teléfono inteligente, debes consultar a tu médico. Número 2. Dificultad para planificar y resolver problemas. La enfermedad de Alzheimer puede volverse más evidente si tienes dificultades para desarrollar y seguir un plan de acción. Trabajar con números también puede resultar difícil. Esto a menudo se puede ver cuando comienzas con problemas para pagar las facturas mensuales o cocinar recetas que has usado por años. Número 3. Dificultad para completar tareas comunes en casa o trabajo. Algunas personas pueden experimentar un mayor problema de concentración. Las tareas rutinarias del día a día, que requieren un pensamiento crítico como cocinar, usar el teléfono celular o hacer compras, pueden llevar más tiempo a medida que avanza la enfermedad. También se puede cuestionar la capacidad para conducir con seguridad. Te pierdes mientras conduces a un lugar que vas con frecuencia, o si experimentas dificultades para completar una tarea ordinaria en el trabajo, u olvidas las reglas de tu juego favorito. Esto puede ser un síntoma de Alzheimer. Número 4. Dificultad para determinar la hora, fecha o el lugar. Si tienes dificultad para comprender un evento que sucederá más tarde o perder la noción de las fechas, son también síntomas comunes. La planificación de eventos futuros puede generarte confusión. A medida que avanzan los síntomas, las personas con Alzheimer pueden olvidarse cada vez más de dónde están, cómo llegaron allí o por qué están allí. Número 5. Problemas para entender imágenes visuales y relaciones espaciales. También puede ocurrir problemas de visión tan simples como una mayor dificultad para leer. Puedes también comenzar a tener inconvenientes para calcular la distancia y determinar el encontrarse o el color al conducir, lo cual puede traerte problemas en el manejo. Asimismo, puedes tropezarte a menudo con cosas en la casa o derramar y dejar caer cosas con mayor frecuencia. Número 6. Dificultad para encontrar las palabras adecuadas para hablar o escribir. Iniciar conversaciones o unirse a ellas puede parecer difícil. De repente, te detienes en medio de una discusión porque no sabes qué decir. Debido a esto, pueden ocurrir conversaciones repetitivas. El vocabulario se te vuelve difícil.
es posible que tengas dificultades para encontrar las palabras adecuadas para elementos específicos. Por ejemplo, en vez de decir reloj, dices esa cosa en tu muñeca que dice la hora. Número 7. Perder artículos a menudo. Puedes comenzar a colocar artículos en lugares inusuales, como colocar las llaves del auto en el refrigerador o en la máquina de lavar. Asimismo, te resulta cada vez más difícil volver sobre tus pasos para encontrar cualquier artículo perdido. Esto puede llevarte a pensar que otros están robando. Número 8. Disminución o falta de criterio. Puedes comenzar a tomar decisiones financieras malas, que demuestran falta de juicio. Un ejemplo de esto es la donación de grandes cantidades de dinero a los vendedores por teléfono. Asimismo, la higiene física también se vuelve menos cuidadosa. Puedes experimentar una rápida disminución en la frecuencia de los baños y una falta de voluntad para cambiarte de ropa a diario. Número 9. Retirada del trabajo y eventos sociales. A medida que aparecen los síntomas, notas que te alejas cada vez más de eventos sociales comunes, proyectos laborales o pasatiempos que antes eran importantes para ti. El abandono de estas actividades puede aumentar a medida que empeoran los síntomas. Número 10. Experimentar cambios de personalidad y estado de ánimo. Puedes sufrir cambios extremos en tu estado de ánimo y personalidad. Un cambio notable en el estado de ánimo puede incluir confusión, depresión, ansiedad y temor. También podrías notar que te enojas fácilmente en situaciones comunes, o sientes miedo o sospechas. Factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Cuando una persona padece la enfermedad de Alzheimer, experimenta cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes de su cerebro y una pérdida progresiva pero constante de un neurotransmisor, que es una sustancia química vital para el funcionamiento cerebral, llamado acetilcolina. Esta sustancia permite que las células nerviosas se comuniquen entre ellas y está implicada en actividades mentales vinculadas al aprendizaje, memoria y pensamiento. Es difícil determinar quién va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, puesto que se trata de una alteración compleja, de causa desconocida, en la que, al parecer, intervienen múltiples factores. Estos son algunos de los elementos que pueden aumentar el riesgo de padecer esta patología. Edad. Suele afectar a los mayores de 60 o 65 años, pero también se han dado casos entre menores de 40 años. La edad media de diagnóstico se sitúa en los 80 años, puesto que se considera que el Alzheimer es una enfermedad favorecida por la edad. Más del 32% de las personas mayores de 85 años tienen Alzheimer. Sexo. Las mujeres lo padecen con más frecuencia, probablemente porque viven más tiempo. Herencia familiar. Se estima que un 40% de los pacientes con Alzheimer presenta antecedentes familiares. Factor genético. Está asociado a varias mutaciones genéticas de algunas proteínas. Una de estas proteínas está implicada en el transporte y eliminación del colesterol, y otra en la formación de placas de proteína beta-amiloide a nivel cerebral. Factores medioambientales. El tabaco se ha mostrado como un factor claro de riesgo de la enfermedad, al igual que las dietas altas en grasas saturadas. Prevención de la enfermedad de Alzheimer. Las recomendaciones de los expertos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se enfocan fundamentalmente en dos puntos clave: detección precoz de los primeros síntomas y ejercitar la memoria y la función intelectual. Además, mantener una dieta equilibrada y baja en grasas protege frente al deterioro cognitivo. En general, mantener unos hábitos de vida saludables pueden ser útil en la prevención de Alzheimer.
Se estima que la mitad de los casos de Alzheimer se puede atribuir a 9 factores de riesgo, potencialmente modificables: diabetes mellitus, hipertensión arterial en edad media de la vida, obesidad a mitad de la vida, tabaquismo, inactividad física, depresión, inactividad cognitiva o bajo nivel educativo, la sordera y el aislamiento social. Se estima que una reducción de entre un 10 y un 25% en dichos factores de riesgo podrían potencialmente prevenir entre 1 y 3 millones de casos de Alzheimer en el mundo. Existen algunos factores de riesgo no genéticos que pueden determinar el momento en el que comienza a aparecer el Alzheimer. Nivel educacional. Cuantos años más de formación tenga una persona, más tarde aparecerán los posibles efectos del Alzheimer, pues el haber estado ejercitando la memoria fortalece al cerebro. Salud cardiovascular. Existen alteraciones del sistema cardiovascular que pueden afectar al sistema cognitivo de una persona, como hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, la falta de ejercicio físico o el tabaquismo. Traumatismo cráneoencefálico. Se puede perder conocimiento en el impacto. Depresión. Puede favorecer la aparición del Alzheimer. La Sociedad Española de Neurología recomienda una serie de medidas preventivas que se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente. Mantener un control de los factores de riesgo relacionados con la salud cardiovascular. Llevar un estilo de vida saludable, siguiendo una dieta como la mediterránea y evitando las grasas saturadas, y realizar ejercicio físico durante al menos 2 horas a la semana. Favorecer la actividad cognitiva con actividades como hablar varios idiomas, tocar instrumentos musicales, leer, estudiar una carrera, realizar actividades en grupo o practicar juegos intelectuales como el ajedrez. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer? Según la Sociedad Española de Neurología, entre un 30 y 40% de los casos de Alzheimer podrían estar sin diagnosticar, de los cuales un 80% pertenece a un estadio leve. La enfermedad se diagnostica con datos recabados sobre los problemas del paciente de memoria y aprendizaje, para llevar adelante la vida cotidiana, y preguntando a familiares o personas que conviven con el posible enfermo. Los análisis de sangre y orina descartan otras posibles enfermedades que causarían demencia, y en algunos casos también es preciso analizar el fluido de la médula espinal. Pruebas y exámenes. Entre las pruebas más empleadas para observar los cambios que esta enfermedad produce en el cerebro, destacan la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y una combinación de ambas. Con los estudios de imágenes se pueden detectar los primeros cambios en el tejido cerebral, incluso antes de que aparezcan los síntomas visibles, como el deterioro de la memoria. Para detectar si una persona cuenta con deterioro cognitivo, se realiza una prueba que trata de determinar si las habilidades cognitivas de una persona se han visto afectadas de alguna manera. Hay varios tipos de estas pruebas. Todas son pruebas sencillas, que no implican grandes costos y cuya rapidez en la realización permite obtener rápidamente un resultado. Una en particular es llamada la prueba de los 7 minutos, la cual se utiliza para la detección precoz de la enfermedad e indaga en las zonas con más frecuencia, que aparecen alteradas en el Alzheimer. La prueba se divide en varias áreas. Orientación. Pide a la persona que se le sospecha que está afectada que indique en qué día, mes y año se encuentra. El grado menor de error es confundirse en el día de la semana o el día del mes. El mayor, una confusión en el mes o el año. Memoria. El sujeto observado tiene que identificar 16 figuras presentes en 4 láminas de imágenes diferentes.
Debe indicar qué tipo de objeto o figura ha de buscar. Cuando haya identificado correctamente el objeto, se guarda la lámina y se saca otra, sobre la que se pregunta por otro objeto. Al identificar las 16 figuras, se le hace descansar, pensar en otra cosa y después se le pide repita las 16 figuras y objetos identificados que pueda recordar. Percepción visual. Se le pide a la persona que dibuje un reloj con las manecillas marcando las 4 menos 20. Luego se valora el resultado, según la corrección del dibujo. Lenguaje. Para evaluar la fluidez oral, tiene que nombrar todos los animales que pueda en 1 minuto. Tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una patología de evolución lenta. Se ha descrito 3 estadios bien definidos. Estadio leve. El daño de la enfermedad todavía pasa desapercibido, tanto para el paciente como para los familiares. El enfermo olvida pequeñas cosas o tiene alguna dificultad para encontrar una palabra. Estadio moderado. La enfermedad ya resulta evidente para familiares y allegados. Ya no es solo una pérdida de memoria, sino también de capacidad de razonamiento y comprensión. Estadio grave. Todas las áreas relacionadas con la función cognitiva del paciente se encuentran afectadas. Muchos de ellos acaban en estado vegetativo. Desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se inicia la etapa de mayor gravedad, pueden pasar años, dependiendo de cada persona, entre 5 y 20. Por el momento, no existe ningún tratamiento que revierta el proceso de degeneración que comporta esta enfermedad. Sin embargo, si se dispone de algunos fármacos que pueden retrasar en determinadas etapas la progresión de la enfermedad. En la etapa leve y moderada, se utilizan fármacos que elevan los niveles de acetilcolina en el cerebro, lo cual retrasa el deterioro de la memoria y la atención. Este tipo de tratamiento se combina con otro sintomático, que se administra a medida que el paciente va presentando diversos síntomas que acompañan al mal del Alzheimer, tales como la depresión, estados de agitación, alteraciones del sueño o complicaciones más tardías del tipo de incontinencia de esfínteres, estreñimiento, infecciones urinarias, úlceras provocadas por la inmovilidad o tromboflebitis. Para los síntomas psicóticos que suelen aparecer cuando la demencia es moderada, se pueden administrar fármacos antipsicóticos, aunque solo se recomiendan en casos extremos, ya que también afectan a otros sistemas neuronales. Es importante también la disposición que deben tener aquellas personas encargadas del cuidado del paciente. Cuidar a alguien con Alzheimer puede ser complicado, debido a los cambios de humor o problemas de memoria. Pero si se adopta la actitud adecuada, el tratamiento puede hacerse más llevadero. La Fundación del Cerebro y la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas ofrecen algunos consejos como los siguientes. Se debe tratar al paciente acorde a la etapa que tenga y no tratar de ocultarle información. No dar órdenes ni exigencias, tratando de mantener un tono positivo siempre. Hablar claro y explicar las cosas de forma relajada y lo necesariamente extensas que sean posibles, para que el paciente pueda comprender lo que se le trata de decir o explicar. Tratar que el paciente tenga su propia independencia y ayudar en la medida que sea posible, sin anular sus acciones. Otros datos. La depresión o ciertos síntomas depresivos pueden ser el primer inicio de la enfermedad de Alzheimer. La depresión puede causar estados de confusión, dificultad para concentrarse y prestar atención, aunque todos estos síntomas mejoran cuando se trata el problema de fondo. Otro de los factores que complican el diagnóstico es la coexistencia de ambas enfermedades. En los pacientes con Alzheimer, la detección de una depresión resulta bastante complicada para la especialista,
puesto que se trata de personas incapaces de explicar cómo se sienten. Como signos más claros que una persona con Alzheimer sufre también una depresión, se encuentran pérdida del apetito, alteraciones del sueño, pérdida de energía e iniciativa, sentimientos de baja autoestima, irritabilidad, ansiedad y baja concentración. Estos síntomas suelen aparecer juntos en una persona con Alzheimer, aunque el diagnóstico solo puede establecerlo el médico especialista, con pruebas más exhaustivas. A partir de este diagnóstico, puede ser necesario iniciar con pruebas más exhaustivas. A partir de este diagnóstico, puede ser necesario iniciar un tratamiento con antidepresivos. El Alzheimer en su estadio más leve muchas veces pasa inadvertido. Olvidar ciertos datos se relaciona en la mayoría de los casos como síntomas de la edad, y las personas suelen restarle importancia. Hoy en día, el gran enfoque está dirigido a la prevención. Es conveniente hacer ejercicios de memoria y potenciar la actividad intelectual. Y esto no tiene que ir en parejo a nivel de educación o cultura de la persona. Sin embargo, cuando se detectan fallos reiterados en la memoria reciente, es importante acudir pronto al neurólogo para poder tratar y así ralentizar la progresión de esta enfermedad silenciosa y discapacitante. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan 10 señales tempranas de Alzheimer. Riesgo, cómo se diagnostica y tratamiento. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.